Capítulo 1, apartado C, estructura de la oración. Este es uno de los temas más complicados para aprender durante el semestre, así que lo trabajaremos también más en clase. Bueno, lo que vamos a ver en este vídeo es la diferencia entre los tipos de oraciones y cláusulas y cuáles son iguales a otras y cuáles son inferiores o superiores a otras, qué relación tienen. Y esto te va a ayudar para saber cuándo tienes que utilizar el subjuntivo, por ejemplo, porque el subjuntivo solo se utiliza en las oraciones subordinadas o en las oraciones inferiores. Bueno, entonces, ¿qué es una cláusula? Una cláusula es una forma de hablar que tiene siempre un verbo. Por ejemplo, hoy llueve sería una cláusula porque hay un verbo. Pero también mañana iré al supermercado con mi amiga a las 7 de la tarde también es una cláusula porque solamente tiene un verbo. Ahora, si yo tengo una oración más complicada que tiene varios verbos, se diferencia en varias cláusulas. Por ejemplo, una cláusula, mañana iré al supermercado, una cláusula. Segunda, porque tengo que comprar comida. Y tercera, para hacer un pastel con mi amiga que viene de vacaciones. Entonces, por cada verbo conjugado tenemos una cláusula. Si tenemos varias cláusulas, tenemos una oración que consta de varias cláusulas. Pero a veces tenemos una cláusula breve, por ejemplo, hoy llueve mucho. Eso sería una cláusula, también sería una oración, porque una oración puede tener varias cláusulas o solamente una cláusula. Entonces, cada verbo es una cláusula, verbo conjugado. Entonces, como una metáfora para ayudarte a recordar, una oración sería como una mujer. Una mujer puede tener hijas o no, puede tener varias hijas o puede no tenerlas. Las cláusulas serían estas hijas, que siempre tienen que tener un verbo conjugado, no puede estar en gerundio, infinitivo ni participio. Puedes leer estos ejemplos de aquí. Bueno, ahora tenemos cláusulas independientes y cláusulas dependientes. Independientes es como una persona independiente, ¿no? Una persona que puede estar sola, no necesita estar siempre con alguien. Ahora, una persona independiente también puede tener amigos, también puede estar con otras personas. Entonces, estas cláusulas independientes pueden aparecer solas, pero también con compañía. Y no son superiores o inferiores a otras cláusulas, están en el mismo nivel, ¿sí? Son iguales. Podemos tener una oración que tiene varias cláusulas independientes. Estas cláusulas independientes siempre se unen con las conjunciones coordinadas, que son y, por ejemplo, voy a la playa y como pescado, o vas a la playa o vienes a mi casa, o con pero y si no. Por ejemplo, hace frío pero no me importa. Hace frío es una cláusula, pero es la conjunción, no me importa es otra cláusula. Las dos oraciones son igual de importantes. No necesitamos la cláusula hace frío para hablar de la siguiente cláusula. Las dos son independientes. Hoy voy a estudiar y también tengo tarea. Hoy voy a estudiar es una cláusula, también tengo tarea es otra cláusula. Son iguales, ninguna superior o inferior. Entonces, un truco, si tú ves una cláusula que solo tiene un verbo a cada lado y están unidas con estas conjunciones y, o, pero, si no, estas cláusulas siempre van a ser independientes. Ahora, estas conjunciones y, o, pero también podrían unir una cláusula independiente con una cláusula más complicada, es decir, principal con subordinada, pero ahí tendríamos dos verbos. Bueno, ¿cuáles serían las cláusulas dependientes? Son cláusulas que no pueden aparecer ellas solas, necesitan siempre de otra cláusula. Se dividen en la principal, que es la más importante, sería como la hermana mayor o el jefe de una fábrica o el director de una escuela, y las subordinadas, que son los que dependen, que sería como la hermana menor que depende de la hermana mayor, o los trabajadores que dependen de su jefe, o los estudiantes que dependen del director. Entonces, una cláusula principal siempre va a aparecer con una cláusula subordinada. Es imposible tener una cláusula principal ella sola, es imposible tener una cláusula subordinada o dependiente ella sola. Un ejemplo, te he comprado un regalo porque es tu cumpleaños. Te he comprado un regalo es la cláusula principal, tenemos un verbo, tenemos una cláusula y esta es la parte más importante de la oración, que a menudo podría parecer ella sola. Te he comprado un regalo, a menudo puede tener lógica ella sola,
pero tiene una oración que sería una cláusula, que sería la subordinado dependiente, que le da más información y que siempre comienza por un conector. Eso es una forma de distinguir la cláusula subordinada. Siempre va a comenzar por un conector. ¿Por qué? ¿Qué? Ahora, esta cláusula subordinada no puede aparecer sola. Yo no puedo entrar en una clase y decir por qué es tu cumpleaños. Solamente eso no tiene sentido. Diríamos por qué es tu cumpleaños si estamos respondiendo a la pregunta ¿por qué me haces un regalo? Porque es tu cumpleaños. Pero en una oración común, que no estamos respondiendo a una pregunta, la cláusula subordinada no tiene sentido ella sola. Necesita la información que le da la cláusula principal. Es decir, yo no puedo entrar en una clase y decir que te gastes todo el dinero. Nadie sabría de qué estábamos hablando. Necesitamos la parte principal, estamos hartos, estamos cansados. Ahora, ¿de qué estamos cansados? De que te gastes todo el dinero. Parte subordinada. Bueno, entonces tenemos la cláusula principal y la cláusula subordinada que está debajo porque es menos importante. Una forma de reconocer las cláusulas subordinadas es que van a tener estos conectores, aunque para qué, por qué, cuándo. Y recuerda, la subordinada siempre va a comenzar con una cláusula. Me han dicho que les mentiste. Me han dicho es la oración principal. Ahora, ¿qué me han dicho? Que les mentiste. Esta parte sería la subordinada que comienza siempre con el qué. En esta parte subordinada es donde podría aparecer un verbo en subjuntivo. Por eso es importante distinguir la principal de la subordinada, porque la principal no va a tener el verbo en subjuntivo. Un ejemplo más. Te he comprado un regalo, oración principal, tenemos un verbo, para cuando vayas de viaje. Tenemos otro verbo, tenemos una cláusula. Esta va a ser la subordinada porque comienza con el conector para y además tenemos un verbo en subjuntivo. Si tú ves un verbo en subjuntivo, seguro que es la parte subordinada, la cláusula subordinada. Ahora, la cláusula principal suele aparecer al comienzo de la oración, pero no es obligatorio, puede aparecer al final. Por ejemplo, cuando tenga hambre, comeré. Tenemos la conjunción cuando, entonces esta va a ser la parte subordinada y además yo no puedo decir solamente cuando tenga hambre, no tiene un sentido completo. La principal sería comeré. Bueno, ¿y cuáles son estas conjunciones de principal y subordinada? Tenemos de lugar, de tiempo, modo, causales, concesivas, finales, consecutivas, condicionales y comparativas. Todas estas conjunciones podemos utilizar. Si ves cualquiera de estas conjunciones, seguro que hay una principal y una subordinada. Solamente si ves las conjunciones y o pero si no, estamos uniendo coordinadas. Oraciones independientes, cláusulas independientes, perdón. Bueno, entonces, una cláusula principal puede tener una cláusula subordinada o varias si es una oración muy complicada. Bueno, un resumen un poquito de todo. Oraciones independientes. Por ejemplo, me llamo Juan. Solo tenemos un verbo, es solamente una cláusula. Si una cláusula está ella sola, si solo tenemos un verbo, seguro que es independiente. Porque para ser principal y subordinada necesitamos dos cláusulas, cada una con su verbo. Ahora, si yo tengo un verbo a cada lado, también van a ser seguro independientes, ¿sí? Independiente es siempre un verbo. Las independientes se unen con las conjunciones coordinantes y cada oración tiene sentido completo, las dos son iguales, ninguna es más importante que la otra. Tengo un examen, es una oración con sentido completo. No he estudiado, es una oración con sentido completo. Bueno, ahora las dependientes. La oración principal con la oración subordinada. Recuerda PlayStation, PS. No podemos tener una oración principal sin una subordinada. Están unidas, están casadas, siempre tienen que estar juntas. Ahora, una principal puede tener varias subordinadas si es una oración muy larga, ¿sí? Pero siempre P con S, siempre principal con subordinada. Principal es la más importante, subordinada es la que depende de la principal. Yo no puedo decir para que compres la cena. No tiene sentido completo. Necesito te doy dinero para que compres la cena.
Entonces, ¿cómo distinguir principal y subordinada? Bueno, vamos a tener como mínimo siempre dos verbos y vamos a tener cualquiera de estas conjunciones que las unen, que no puede ser ni y, ni o, ni pero, ni sino. Siempre tienen que estar juntas la principal y la subordinada. Y otro truco, la subordinada siempre comienza con la conjunción, ¿sí? Cuando lo comas, para que aprendas, siempre comienza con la conjunción. Y la subordinada siempre va a aparecer detrás de esa conjunción. Lo que tú ves detrás de la conjunción es la subordinada. Entonces, truco, busca siempre primero la conjunción. Lo que aparece después es la subordinada. La subordinada no tiene sentido completo, entonces algo más que te puede ayudar. Y la principal nunca aparece sola. Podría tener sentido completo, pero así sería una oración independiente. Para que se llame principal tiene que estar con una subordinada. La subordinada lo mismo, no puede aparecer nunca sola, ¿sí? Principal y subordinada están casadas, independiente está soltera. Bueno, puedes parar el vídeo y volver a escucharlo si te ha parecido difícil porque vamos a profundizar más. Vamos a comenzar con las subordinadas. Tenemos tres tipos de subordinadas y esto es muy importante para el subjuntivo. Tenemos nominales, adverbiales y adjetivales. Y son los tres tipos que nos van a pedir verbos en subjuntivo. Bueno, ¿cuáles son las nominales? Las nominales son las cláusulas donde el sustantivo nombre es lo más importante y funcionan como sujeto-objeto directo. Es decir, que yo le puedo preguntar qué al verbo principal y me responde con un verbo, con una cláusula que tiene un verbo. Por ejemplo, quiero que me des comida. Verbo principal, quiero. Le voy a preguntar al verbo principal ¿qué quieres? Respuesta, que me des comida. Esa es la subordinada nominal porque responde a la pregunta ¿qué? Con un verbo, que me des comida. ¿Sí? Tenemos toda una cláusula que es una respuesta, no solamente un sustantivo. Espero que tengas un buen día. Verbo principal, espero. ¿Qué esperas? Respuesta, que tengas un buen día. Eso es la oración subordinada nominal. Bueno, vamos a ver las adverbiales. Los adverbios hablan de tiempo, de modo, ¿no? Responden a cómo fue, dónde fue, cuándo fue, por qué fue, para qué fue, con qué condición. Por ejemplo, en la oración dímelo mañana, mañana es un adverbio de tiempo, pero yo puedo sustituirlo por dímelo en cuanto lo sepas. Bueno, dímelo es el verbo principal, la cláusula principal. En cuanto lo sepas, como tenemos aquí en cuanto la conjunción, esta parte va a ser la subordinada, en cuanto lo sepas. También sé que es subordinada porque está en subjuntivo. Bueno, truco. Yo le voy a preguntar al verbo principal cualquiera de estas preguntas. Si me responde con toda una cláusula con un verbo, es adverbial. ¿Cómo, dónde, cuándo, por qué? Se lo digo para que sepa la verdad. Entonces, ¿para qué se lo digo? Respuesta, para que sepa la verdad. Adverbial. Cuando llegues a casa, lávate el pelo. ¿Cuándo te vas a lavar el pelo? Este es el verbo principal, le preguntamos siempre al principal. Cuando llegue a casa. Esa va a ser la adverbial. Bueno, entonces la adverbial siempre va a aparecer después del conector. Y siempre va a responder a una de estas preguntas. Bueno, ahora vamos a llegar a lo más difícil, que son las adjetivales, porque es bastante fácil confundirlas con las nominales, porque a veces tienen el mismo conector, tiene el conector que. El conector que puede ser nominal, pero también puede ser adjetival. Bueno, ¿cuáles son las cláusulas adjetivales? Son las que tienen un adjetivo, nos está describiendo una persona, nos dice cómo es esa persona, por ejemplo. O nos dice de todas las personas, ¿cuál? De todas esas chicas que están ahí, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la que tiene un abrigo azul, ¿sí? ¿Cuál de ellas? ¿O cómo es? Pues estamos hablando de la chica que es muy alta, ¿sí? Adjetivales, nos describe cómo es la persona. Por ejemplo, en inglés sería The girl who has a red jacket is my boss. Entonces, de todas las personas que podrían ser mi jefa,
ya estoy describiendo quién es exactamente esa persona, ¿sí? Estoy concretando, estoy dando más información de esa persona. Eso es una oración adjetival. Estamos describiendo, pero con toda una oración que tiene un verbo. Las partículas de relativo son que, el que, quién, cuyo, hay varios. Bueno, y cuidado porque aunque en inglés podemos decir the girl y eliminar who o that en las oraciones de relativo, en español es obligatorio. La chica que, siempre necesitamos el pronombre relativo. Bueno, otro ejemplo de adjetivales. Busco una casa que tenga mucho espacio. Entonces, le vamos a preguntar, ¿cómo es la casa que busco? Bueno, es una casa que tenga mucho espacio, un sinónimo de grande. Esta es la cláusula adjetival, porque nos está describiendo con una cláusula cómo es la casa. Tengo un perro, ¿cómo es ese perro? Que no me deja dormir, es un perro molesto, nos está describiendo el perro, eso es una cláusula adjetival. Quiero una novia, ¿cómo es esa novia? Una novia que me haga reír o divertida. Si yo tengo toda una cláusula con un verbo que me está describiendo a la casa, me está describiendo al perro, a la novia, eso es una cláusula adjetival. Ahora, cuidado porque a veces tenemos una cláusula principal, la chica es muy mala, tiene sentido completo, es la cláusula principal, y la cláusula relativa se introduce en medio. Pero de todas las chicas, ¿quién es esa chica? La que tiene los zapatos morados, ¿sí? Entonces, cuidado porque las adjetivales pueden estar en medio de una principal. Y recuerda hacer las preguntas, ¿cuál de ellos o cómo es? La chica, sí, pero ¿cuál de ellas? La que tiene los zapatos morados. La respuesta es la cláusula adjetival. Entonces, como hemos dicho antes, cuidado porque ¿qué? Podría ser una cláusula nominal, pero también podría ser una cláusula adjetival. Entonces, depende de la pregunta que le hagas. Si yo le pregunto ¿qué? Y me responde es nominal. Por ejemplo, me han pedido que les ayude. ¿Qué me han pedido? Le preguntamos ¿qué? Al verbo principal. Que les ayude. Me responde es nominal. Ahora, el hombre que lleva una chaqueta negra es tu padre. Aquí no es ¿qué es tu padre? Esto no es la respuesta ¿qué? Sino ¿cómo es tu padre? Vamos a describirlo. Es el que lleva la chaqueta negra. Estamos dando información del padre. Entonces es un adjetival. No preguntamos qué, sino cómo es o cuál de ellos es. Entonces, resumen de todo. Nominales, le preguntamos qué al verbo principal y nos responde con una cláusula. Siempre tiene el conector que, es el único conector posible. Adverbiales, responde a cualquiera de estas preguntas. Adjetivales, nos responde a la pregunta ¿cómo es? O de entre todos, ¿cuál de ellos es? Cuidado porque también puede tener el conector que, ¿sí? Pero responde a una pregunta diferente que las nominales.